Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Señorita, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Vas? Buenas noches, doctora Avellaneda. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Silvia, ya le mandé la... Gracias, profe. Listo. ¿Sí? ¿Ya recibiste? Sí, señor doctor. Ya Bueno, le agradezco. Bien, jóvenes, de nuevo, muy buenas noches para todos. Muy amables por su presencia en la clase esta noche. Vamos a continuar dándole desarrollo a la presentación de los elementos, digamos, centrales, vitales, de lo que los romanos llamaron el derecho de las acciones, tema que habíamos abordado en la clase última. Tuvimos ocasión de hacer mención entonces a cómo los romanos fueron igualmente creativos en materia de derecho, como hoy en día lo denominaríamos derecho procesal, en la típica expresión romana, derecho de las acciones. Realmente llegaron a configurar un gran ordenamiento jurídico de este orden para regular la manera de poder materializar la reivindicación, de poder materializar la exigencia o el pedimento de todos los derechos que la persona considerara debería reivindicar en tanto le pertenecieran, en tanto le fueran desconocidos o vulnerados. Entonces los romanos logran realmente, y es un trabajo, digamos, de siglos, como toda la evolución del derecho romano, nace con instituciones un tanto primitivas, si ustedes lo permiten, valga decir rudimentarias, un derecho en principio, como la generalidad de las cosas, un tanto brusco. Cuando digo brusco me estoy refiriendo a un derecho que todavía permitía expresiones de justicia por mano propia, pero que va evolucionando con el correr de los tiempos, por supuesto, hasta llegar a conformar un verdadero modelo de derecho procesal, pudiésemos decir que en buena parte lo que es el espíritu de ese derecho de las acciones inspira en buena parte, decimos, el derecho procesal de hoy en día. Y los romanos, para recapitular el tema, dijimos en su momento, entienden que los derechos, si no es por conducto de unas acciones, pues prácticamente es inocuo, inani, utópico pensar en poder reivindicarlos o exigirlos, y por eso es que desarrollan el llamado derecho de las acciones. Pero entienden que para que haya un verdadero derecho de las acciones tiene que crearse una verdadera organización judicial, toda una institucionalidad judicial. Una institucionalidad que supone no solamente la existencia de funcionarios, de personas encargadas de administrar justicia, sino también, cuando hablamos de institucionalidad, es la ritualización o la positivización, diríamos hoy en día, valga decir,
la consagración en disposiciones de un conjunto de Perdón, profe, qué pena, discúlpeme que lo interrumpa así de feo, pero es que el anfitrión lo tiene Juan Carlos Reyes y me están diciendo todos por el chat que no le he dado el ingreso. Juan Carlos, qué pena, es que revisando lo tienes tú para que me y lo aquí me pases, aparece porfa. Juan Carlos, Sí, señor. pero en Ya le principio, toca ahora a Juan Carlos hacer a mí me salía también, sí, me sí, en salió, principio te pero salió a ti. sale, sí, señor, Sí. porque están Bueno, todos esperando, ya por Juan reviso a favor, ver. Carlos, gracias. o nos colaboras ahí directamente de Sí, anfitrión le das el, o te lo envías a Natalia si te facilita. Ya se lo comparto a Natalia entonces. Listo, muy gentil, muy amable. Bien, entonces decíamos que los romanos pues entienden que la materialización de lo que conciben como un derecho de acciones exige que se cree una verdadera institucionalidad, es decir, dimensionan la creación de un verdadero cuerpo judicial, por un lado, y con la creación de lo que ellos llaman los jueces, los magistrados, digamos las instancias judiciales, y por otro lado, también cuando hablamos de positivización o de materialización, cuando determinan que hay que establecer una serie de ritualidades que se deben cumplir para que las personas a quienes les asiste el derecho puedan reivindicar los mismos ya mediante un acto formal de justicia, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, comienzan a diseñar toda una serie de instituciones, hablamos de los jueces, de los magistrados que concibieron como instituciones y como una especie de instancias judiciales a partir de las cuales comienza a regularse el trámite de los procesos. Y hablamos también de cómo conciben una estructura procesal a partir de la definición clara y reglada de la existencia formal de un actor, de un demandante, valga decir, de un demandado, como en sus comienzos la exigencia es que ellos directamente afronten el proceso, pero como también anotamos con el correr de los tiempos, van tolerando o admitiendo, reconociendo que es viable que terceros que tienen una mayor formación jurídica, el derecho se va haciendo complejo, se va acrecentando, se va extendiendo, se va especializando, y eso hace pues, que haya juristas como tal, eruditos del derecho, diríamos hoy profesionales del derecho, y entonces eso hace que vayan con el tiempo, dijimos en su momento, admitiendo la posibilidad de que las partes sean representadas en los procesos por terceros que tienen calidad y formación de carácter jurídico. Entonces es una larga evolución, del derecho de las acciones en el derecho romano. Bien, los romanos, para hablar ya de manera por demás puntual de los sistemas de procedimiento que ellos diseñaron, digamos que se caracterizan básicamente o se distinguen básicamente tres grandes sistemas de procedimiento. ¿Sí? Los romanos crearon tres grandes sistemas de procedimiento, sistemas que van correspondiendo, digamos, también a épocas históricas, no todos se dan simultáneamente. Aquí vuelvo y pongo de presente un concepto que he querido dejarles muy claro. Las instituciones del derecho romano se van puliendo con el correr del tiempo, van evolucionando, ¿no? Entonces, hay instituciones que corresponden a determinadas épocas históricas y eso acontece con el derecho de las acciones que también particulariza en los diferentes momentos históricos de Roma la preeminencia o la existencia de determinados sistemas de procedimiento. Esos tres grandes sistemas de procedimiento que están presentes a lo largo de la historia del derecho romano, valdría decir, a lo largo de la historia de la sociedad romana de la antigüedad, se denominaron de la siguiente manera. El primer procedimiento, las legis actiones, es decir, acciones de la ley. El segundo gran procedimiento lo denominaron ellos formulario. Y el tercer procedimiento lo denominaron extraordinario. Son procedimientos que se van dando históricamente, como que el uno va relevando el otro. ¿Sí? Por eso digo, se van dando con el correr de los tiempos.
Entonces, digamos, en relación con el primero de esos grandes procedimientos, el llamado procedimiento de las acciones de ley, que es el primero de los procedimientos, es un procedimiento que a juicio de los historiadores, ya durante la época de la monarquía, que ustedes saben que es la primera época de la historia de Roma, la que va desde los tiempos en que se afirma Roma fue fundada, año 753 a.C. hasta aproximadamente año 510 más o menos, en que ya entramos a la fase de la república. Decimos, durante la época de la monarquía, los historiadores afirman que ya existían elementos configurativos de lo que se va a denominar el procedimiento de las acciones de ley. Pero es un procedimiento, ustedes recuerden lo siguiente claramente, que durante la época de la monarquía la fuente del derecho es la costumbre. La ley como tal, como fuente del derecho, es decir, ya llevar a una norma escrita una voluntad de carácter legal, entendiendo por ello ley, es una fase que comienza, o un hecho histórico en la sociedad romana que comienza a darse a partir de los tiempos de la República. Eso lo caracterizamos perfectamente cuando al comienzo del capítulo de Roma distinguimos las características del derecho en cada una de las grandes épocas de la sociedad romana. Entonces decimos, durante la época de la monarquía, a juicio de los historiadores y fundado más en la costumbre que en la ley, ya algunas de las prácticas que informan el llamado sistema de las acciones de ley se practicaban durante la monarquía. Pero en términos de consagración legal, valga decir, de formalizar ya en una norma como tal, el llamado procedimiento de las acciones de ley, eso solo acontece cuando se expide la ley de las 12 tablas, que es la gran compilación jurídica de Roma en los tiempos de la República. Roma avanza hacia codificar, recuerden, cuando hablamos de cómo se diseñan la ley de las 12 tablas, deciden recoger todo el antecedente normativo, legislativo, todas las prácticas, las costumbres que en ese orden se tenían en la sociedad romana y las van llevando, las van codificando, las van consagrando en lo que conocemos como ese gran estatuto histórico del derecho romano, la ley de las 12 tablas. Entonces, allí es cuando comienza realmente a consagrarse ese procedimiento de la ley de las 12 tablas. El segundo procedimiento, el procedimiento formulario, es un procedimiento ya de los tiempos del imperio, ¿sí? Y sobre todo del imperio en la primera parte. Vamos a hacer una mención un tanto más adelante de cómo Augusto también hace una transformación de esos procedimientos, acaba con el procedimiento de las acciones de la ley y consagra lo que se llama en el derecho romano el procedimiento formulario. Y finalmente lo que se denomina el procedimiento extraordinario, que ya es mucho más avanzado, que es realmente codificado por Justiniano, que deja sin efecto los procedimientos anteriores y Roma a partir de ahí se rige realmente por lo que se denomina el procedimiento extraordinario. De manera que esos son los tres grandes procedimientos, digamos, en términos generales, que los romanos distinguieron a lo largo de todos los siglos de su historia y puntualmente lo que nos interesa, pues, de su desarrollo como sociedad jurídica que fue. Unas muy breves referencias a las llamadas acciones de ley, o sea, al procedimiento de las acciones de ley. Que decimos, valga recordarlo, mis queridos jóvenes, que es el primero de los procedimientos que aparece. ¿Sí? Dijimos ya desde la época de la monarquía pues, se usaba ese procedimiento que finalmente se formaliza en la ley de las 12 tablas. ¿Qué era el procedimiento de las acciones de ley? Pues según la descripción que hacen los historiadores partiendo de verificaciones en una obra que se denomina Las instituciones de Gallo, que aquí la hemos nombrado, se afirma que las acciones de ley eran declaraciones solemnes, cuando hablamos de solemnes estamos diciendo que están acompañadas de una serie de formalidades
que no son simplemente rituales, sino que son solemnidades que le dan legalidad al procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en el derecho nuestro diríamos hoy la solemnidad de llevar a escritura pública a la venta de un bien inmueble. Si no se eleva por escritura pública, es decir, si no se cumple esa formalidad, esa solemnidad, pues obviamente el negocio no existe. Entonces a eso me refiero, el derecho romano, o a esa idea de lo que es el concepto de solemnidad. Entonces decían los romanos que eran unos procedimientos que básicamente eran declaraciones solemnes que hacían las partes acompañadas de una serie de ritualidades, insisto, porque las ritualidades son las que le dan la solemnidad. Y la solemnidad, ¿sí?, es lo que le da la eficacia a la norma, lo que le da la eficacia a la norma en el derecho romano, que eran solemnidades que las personas comprometidas en el litigio o en el conflicto judicial tenían que pronunciar ante el magistrado para pedir que se les reconociera un derecho que discutían o para que pues finalmente se les ejecutara un derecho que les asistía. Entonces, en eso consistían las acciones de ley. Valga decir, la forma de las acciones de ley eran declaraciones solemnes o con esta característica. Cuando hablamos de declaraciones solemnes, estamos hablando de una ritualidad de carácter oral, de una declaración de carácter oral, ¿no? Era un derecho más oral que escrito como tal. En esos primeros tiempos de la monarquía, en donde estamos hablando, el derecho se funda más que todo en la costumbre. ¿Y en qué consistían? Repito, en que las partes, a través de unas fórmulas rituales que habían, concurrían ante el magistrado y desarrollando esas fórmulas rituales, pues le pedían el reconocimiento del derecho, o en fin, que se declarara lo que en su sentir les correspondía dentro de la discusión que estaba propuesta. Hubo 5 grandes tipos de acciones de ley. Entonces vamos como a tratar de hacer un cuadrito. 3 grandes acciones de ley a lo largo de la historia, 3 grandes sistemas de procedimiento a lo largo de la historia del derecho romano. El llamado procedimiento de las acciones de ley, el llamado procedimiento formulario y el llamado procedimiento extraordinario. Abordamos el primero, el procedimiento de las acciones de ley. Lo ubicamos históricamente, tiempos de la monarquía, primera época de la república, hasta cuando se expide la ley de las 12 tablas. A su vez, las acciones de ley eran de 5 clases, valga decir, había 5 tipos de acciones de ley, ¿sí? Porque a través de cada una de estas acciones de ley se podía exigir o demandar o reivindicar, digamos, de manera puntual, un determinado derecho. La primera de esas acciones es lo que los romanos denominaban la acción sacramentum, es decir, la acción de ley. Ellos la denominaban sacramentum, pero la denominación textual en la traducción que hacen los romanistas al idioma nuestro la denominan como acción de ley por apuesta. Acción de ley por apuesta. ¿En qué consistía? Cuando una persona iba a pedir que se le reconociera un derecho real, ¿no? Ya sabemos qué son los derechos reales. Recuerdo, para repasar un poco el concepto, aquellos derechos que son contentivos de un vínculo jurídico que existe entre una persona y una cosa. Entonces, cuando ejercemos un derecho real, estamos reivindicando o estamos dirigiendo el derecho en relación a una cosa, por virtud del derecho de propiedad, por virtud del derecho de posesión, por virtud del derecho de hipoteca, de garantía, de servidumbre, en fin. Bien, entonces cuando se trataba de reivindicar un derecho de carácter real, las partes que hacían, iban primero, como era un derecho de gran influencia religiosa, era un derecho de gran influencia religiosa, el derecho en la monarquía, y era además un derecho consuetudinario de costumbre, pues las partes acudían primero donde los sacerdotes, donde los pontífices, donde los que tenían una investidura o un carácter de autoridad religiosa, y ellos les instruían acerca de las fórmulas. Recuerden que es un derecho de ritualidades, ¿sí? Es decir, de las expresiones que debían dar en el juicio, que debían repetir en el proceso, así como cuando
a veces en ciertas prácticas religiosas repetimos formalidades que se dan a lo largo del culto religioso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Mire, pongo, por ejemplo, pongo la de la fórmula del matrimonio. Los que son casados por lo católico la han practicado, la han repetido. Allá el cura le dice a uno, acepta, diga que acepta por esposa, y uno dice, acepto por esposa a fulana de tal, con quien me comprometo, en los momentos de alegría, de tristeza. Uno va repitiendo. Son ritualidades, son formalidades, pero si eso no se hace, la ceremonia queda sin efecto. Entonces, y esas son, digamos, de alguna manera, costumbres, prácticas que vinieron del derecho antiguo y en particular del derecho romano. Cuando me refiero al pronunciamiento de ese tipo de ritualidades, era que así se ejercía el derecho en Roma en esa primera fase de su historia, acompañado de una serie de solemnidades, de expresiones orales que eran aunque el derecho o el procedimiento formulario es mucho más adelante, pues digamos que eran unas especies de fórmulas sacramentales que las partes tenían que repetir y que en principio, como era un derecho de carácter religioso, la instrucción sobre esa ritualidad la daban los pontífices, los sacerdotes, los que tenían investidura o autoridad eclesiástica, y con esa ritualidad se llegaba ante quien iba a resolver el conflicto. Y tenía también no solamente ritualidades de pronunciamiento, sino gesticulares, de acciones, de genuflexiones, digamos, de una serie de indicaciones de ese orden. Y a través de esas ritualidades, pues se le pedía al juez o a quien ejerciera la justicia que le reconociera el derecho, lo que se estaba finalmente constituyendo el punto de conflicto. Bueno, ese era un derecho en donde la citación del demandado era por invitación que el actor le hacía. No es como ahora que uno demanda y el juez cita, ¿sí? Le envía ya una citación personal y sino una notificación por estado, por edicto, por lo que ustedes quieran. No, era uno mismo como actor el que invitaba a la otra parte a que concurriera ante la autoridad investida de potestas judicial para que se adelantara el proceso correspondiente. Pues se hacía acompañar del magistrado, dicen los tratadistas de derecho, se hacía acompañar del demandado del actor, llegaban ante el magistrado, recitaban las fórmulas sacramentales, solemnes, y entonces finalmente concretaba. Estamos hablando de la reivindicación de un derecho real. Quien consideraba titular del derecho real, valga decir, el propietario, pues él afirmaba, yo soy el propietario de tal predio, de tal cosa, de tal objeto, y el otro, pues contestaba, sí o no, que afirmaba frente a esa afirmación, y él también podía contestar, por supuesto, que él también se consideraba titular de ese derecho. Y entonces, cuando voy a utilizar un término técnico de hoy. Hoy llamamos trabar la litis, ¿no? Trabar la litis. Cuando se inicia un proceso, se presenta la demanda, se cita el demandado, contestan, el juzgado cita a las partes para revisar qué es lo que van a pleitear, ¿sí? Y el juez mira las pretensiones y mira las contestaciones y dice, usted pide esto, usted que aceptó, y el juez va como decantando el proceso y finalmente el juez llega a seleccionar cuáles son los puntos en que estamos en discordia, y eso de alguna manera es lo que llamamos trabar la litis. Y ahí mismo, entonces el juez dice, el proceso se contrará a esto, y cuáles son los testigos que pueden declarar sobre esto, cuáles son las pruebas que pueden servir para resolver este conflicto de esto, y va decantando un tanto el proceso. De alguna manera, eso que hoy practicamos es lo que acontece en el derecho romano. El juez oye las partes, presentan las pruebas, pero ¿por qué se llama acción de ley por apuesta? Porque el juez, entonces, cuando ya oía las dos partes en las que ambas se afirmaban titulares del derecho, les exigía que debían hacer una apuesta. Una apuesta consistente en que ambas partes debían depositar
una suma de dinero hasta que se fallara el proceso. Entonces el juez decía, listo, vamos a dar una apuesta. Entonces cada cual casa, es el término coloquial, ¿sí? Cada cual pone lo que le corresponde como su parte en la apuesta y eso es el que gane reivindica su aporte, porque el que pierde se determinaba, en una época se determinaba que iba para el culto religioso y después se determinó que el aporte del perdedor iba para ya para el fisco, para el tesoro público del Estado romano. A medida en que Roma se fue haciendo compleja, las necesidades fiscales fueron creciendo. Mantener el imperio romano o mantener las fuerzas romanas no era tarea de poca monta y por eso Roma fue fiscalista en ese sentido, ¿no? En el sentido de buscar siempre recursos para mantener sus tropas y sus ejércitos. Y entonces vuelvo al punto de partida. ¿Usted qué dice? Que yo soy el propietario. ¿Usted qué contesta? No, señor, que yo soy el propietario. ¿Usted qué pruebas tiene? Yo tengo esto. ¿Usted qué pruebas tiene? Yo tengo estas. Básicamente eran pruebas testimoniales, ¿no? Porque era una justicia más oral. No había pues la documentación con que hoy en día podemos resolver un conflicto. Y entonces casaban la apuesta, que tenía unas graduaciones, ¿no? Unas graduaciones, tenía unas tablas, si el pleito era de determinado valor, la apuesta era de tanto, si era de tanto, la apuesta era de tanto. Y entonces quedaba casada la apuesta y el juez entraba a resolver el conflicto. Tomaba la decisión, bueno, el magistrado le pasaba el pleito al juez para que se cumpliera la segunda fase del proceso. Recuerde que los romanos distinguieron desde un comienzo entre un magistrado que hace la parte inicial del proceso y un juez que es quien toma la decisión final. Y entonces, pues se tomaba la decisión correspondiente, se resolvía, como decimos hoy, la litis. La litis es una expresión del derecho romano, litis que significa el litigio, valga decir, la controversia. ¿Qué es lo que está en litigio? ¿Qué es lo que estamos controvirtiendo? Eso tiene en el derecho romano la expresión litis y la usamos hoy con suma frecuencia todavía en el medio judicial. Y entonces el juez dictaba sentencia, examinaba las pruebas que los litigantes o las partes en conflicto aportaban y con fundamento en ello había oportunidad de alegar, por supuesto, había oportunidad de alegar sobre las pruebas que se presentaban al proceso. Cuando decimos había oportunidad de alegar es que yo tengo oportunidad de comentar, de oponerme, de cuestionar las pruebas que presenta la contraparte. Entonces tenía oportunidad de controvertir, de alegar y el juez tomaba la decisión, resolvía el conflicto. ¿Cuál era la característica? Pues obviamente se reivindicaba el derecho a favor de quien resultara ganador del proceso y la apuesta que habían hecho el ganador, al ganador se le devolvía lo que había aportado a esa apuesta, es decir, lo que llamamos lo que había casado. Y el aporte del perdedor, ya decía al comienzo, por ser un derecho de suma influencia religiosa, iba para el templo, para, digamos, para el mantenimiento del culto y de la religión como tal. Después ya Roma se va volviendo fiscalista, decía también, y entonces deciden que esos recursos van entrando al tesoro romano. Como hoy en día todavía muchas de esas cargas que se nos imponen, aranceles y un poco de cosas, van directamente al fisco para financiar el accionar o todo, financiar toda la estructura del aparato judicial en nuestro medio. Bien, esa es como la primera de las grandes acciones, las acciones de las acciones de ley, ¿no? Esta acción de la acción por apuesta, y es como de las primitivas acciones, ¿no? De las primitivas acciones, pues una fórmula, mejor un procedimiento de ritualidades, de sacramentalidades, de formalidades, acompañadas, decía, incluso de gesticulaciones y sin nada, pues, por materializada en una apuesta, pues eran realmente un derecho todavía un tanto rudimentario.
La segunda de las grandes acciones de ley es lo que los romanos denominaban postulatio iudicis. Postulatio, pero la transcribió textual postulatio iudicis, que es en la significación, en nuestro idioma, es la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. Entonces, ¿en qué consiste esta acción? Que repito, es una acción. Todas estas son acciones de ley, ¿no? Este es el primer procedimiento ideado por los romanos. La primera, la acción sacramentum; la segunda, la postulatio iudicis, que digo, es, significa o expresa una acción de petición de un juez o de un árbitro. ¿En qué consiste este tipo de acción? Es una acción que se aplica cuando el juez requiere de un árbitro especial, hoy diríamos de un perito, de alguien que le asesore en el conocimiento del tema que es objeto de conflicto, porque puede haber un conocimiento técnico muy especializado que en principio no está en conocimiento del juez. A título de ejemplo, un concepto médico. Un concepto médico, el juez no tiene por qué, el juez no es médico, ¿sí? Pero la controversia tiene que solucionarse a partir de la formulación de un concepto médico, y entonces por eso se dice, era una acción de ley por petición de un árbitro, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues se le solicitaba a un árbitro que acompañara la decisión del juez. Y eso fundamentalmente en esta época del derecho romano acontece en lo que llamamos las acciones divisorias, y por sobre todo cuando se trataba de repartir herencias sobre bienes raíces, sobre bienes inmuebles, que hay que partir el lote, el predio, la finca, la copropiedad, lo que ustedes quieran, deslindar terrenos, ¿sí? Entonces había que hacer una partición del terreno. Hay que materializar, son 100 hectáreas para 5 herederos, a cada uno le toca 20 hectáreas. ¿Cómo las partimos? ¿Dónde trazamos las líneas? ¿Cómo? Es decir, todo, digamos, un arte, por decirlo menos hoy, de topografía, cuando no de ingeniería, a efecto de poder hacer en forma debida y adecuada la partición, de manera tal que cada cual reciba lo que en realidad le corresponde. En estas acciones, ustedes lo pueden advertir, en realidad de verdad no había una controversia como tal. No había una controversia como tal porque nadie está reclamando de otro la reivindicación de un derecho. Lo que se le está pidiendo al juez es que con fundamento en el auxilio de un árbitro se sirva para el caso que opera la acción de postulatio iudicis, se sirva dividir el inmueble. Por eso digo, es una acción que se presenta inicialmente de manera prioritaria o fundamental en los juicios divisorios, y generalmente los juicios divisorios las circunstancias divisorias pues se daban en los procesos de carácter sucesorio, en los que hay que partir inmuebles para darle a cada heredero lo que finalmente le corresponde. El tercer tipo de acción de ley era lo que los romanos llamaron acción por requerimiento, que en términos latinos la denominaban condictio, de condición, condictio, ¿no? Pero la denominación es acción de ley por requerimiento. ¿En qué consistía la acción de ley por requerimiento? Era una acción que cuando se trataba de recuperar ciertos créditos referentes a una determinada suma de dinero o a una cosa determinada, por ejemplo, un esclavo, reivindicar un esclavo, ¿sí? Entonces, o cosas de carácter fungible, pues ejercían esta acción que se denomina condictio. Y era una acción con un procedimiento muy similar al de las anteriores acciones. El deudor, el acreedor afirmaba la existencia de la deuda, y por supuesto, si el deudor negaba la deuda, el magistrado procedía a nombrar un juez. Recuérdense que el magistrado designa el juez. El magistrado surte la primera parte del proceso, cumple todas estas formalidades,
digamos, deja listo el proceso para que se falle y él designa un juez. El juez recibe el proceso y toma la decisión. Y entonces, pues, era lo que se hacía, se dejaba para que, siguiendo el mismo procedimiento anterior, insisto en eso, el magistrado le entregaba al juez para que fallara el proceso. Pero era una acción más que todo dada para la reivindicación de esclavos, ¿no? Y no fue una acción, digamos, de una gran vigencia como tal. Opera en los tiempos de la monarquía y los primeros tiempos de la república, en donde el concepto de la esclavitud era todavía un concepto muy arraigado en términos bastante extremos, ¿no? O desconsiderados hacia la persona del esclavo. La cuarta forma de acción de ley que practican los romanos es lo que se llama la manus iniectio. Manus iniectio. Es decir, la aprehensión corporal. Yo dije en la clase pasada que el derecho romano tuvo figuras rudimentarias, ¿no? Que incluso llegaban a tolerar formas abusivas contra el concepto de dignidad del deudor y formas violentas en ocasiones contra quien era considerado o estimado como un deudor. Pues esta acción es la expresión de ese tipo de conceptos, la aprehensión corporal. Es que la figura nos da la idea de en qué consiste aprender qué es tomar, qué es tomar, ¿sí? Hacer para sí, coger, ¿sí? Un algo, un cuerpo, aprehensión corporal. Era, ¿Capturar? perdón, Sí, capturar también entra ahí. no, pero no, es decir, capturar físicamente sí, pero digamos procesalmente no, porque eso ya corresponde, digamos, más al campo del derecho penal como tal. Estamos hablando de acciones de carácter civil, ¿no? Entonces no podemos hablar de capturar, se captura a las personas. Y pues aquí en el caso del derecho civil no podemos hablar en sentido estricto de capturar. Estoy de acuerdo con ustedes, físicamente sí es algo, someter o condicionar algo bajo el poder de alguien, ¿no? En ese orden de ideas opera la figura de la aprehensión corporal. ¿Cómo se materializa? Pues como la expresión lo indica, el acreedor prende a su deudor, ¿sí? Prende, lo coge para sí. Y si éste no satisface su obligación en un cierto plazo, dijimos, él podía venderlo como esclavo en el extranjero. Incluso se le llegaba a permitir que pudiera llegar a matarlo, porque era una forma de venganza que por algún momento se consiente en la sociedad romana. La posibilidad de ejercer justicia por mano propia, dijimos en la clase pasada. Bien, pero obviamente, pues esta es una institución que va evolucionando y déjenme aquí retomar lo que acabo de decir. Cuando la sociedad romana concibió que había formas de justicia privada y que era válido que el acreedor pudiese proceder así contra el deudor, eso se va morigerando, se va suavizando en el derecho romano y la figura de la manus iniectio va siendo objeto de reforma, de modificaciones que se le van introduciendo. No desaparece con el tiempo, va evolucionando, ¿no? Tomando formas como estas, por ejemplo, sí. El acreedor entonces ya no tomaba directamente y se llevaba al deudor para venderlo como esclavo o para matarlo, sino que debía llevarlo, lo tomaba, pero debía llevarlo ante el magistrado. A él le decía, vea, señor magistrado, este fulano me debe una plata, todo expresado bajo unas fórmulas que le daban ritualidades al proceso y solemnidades de carácter legal, ¿no? Y parte de esas formalidades, y aquí es bueno decirlo, era que colocaba la mano sobre el hombro, por eso manus iniectio, ¿sí? De ahí la expresión manus, porque una de las formalidades y las ritualidades era que tenía que poner la mano sobre el hombro y eso ya indicaba el tipo de acción que se pretendía seguir y el tipo de pretensión, por supuesto, que se tenía. Entonces, deriva, digo, tal vez la primera de las grandes modificaciones que suavizan la figura de la manus iniectio desde los tiempos originales, es que el magistrado
autorizaba que el deudor se llevase, perdón, que el acreedor se llevase al deudor, lo llevara para su casa y lo podía retener allí por un tiempo determinado, creo que no excedía de 60 días. Bueno, otra carga adicional, tenía que darle de comer, ¿no? Pero lo podía mantener bajo su dominio, bajo su sometimiento hasta por el término de 60 días. ¿Para qué esos 60 días? Porque en ese transcurso, en ese lapso, podía exhibirlo 3 veces en el mercado para venderlo, ¿sí? Bueno, primero para ver si alguien lo liberaba. Entonces yo salía con el esclavo al mercado hasta por 3 meses durante los 60 días y lo mostraba. ¿Qué ocurría? Que alguien, y eso era frecuente, alguien podía conocer al esclavo y pagaba la deuda y lo liberaba, por decir algo, un familiar, un hermano, qué sé yo, un amigo, en fin. Pasó eso con muchas personalidades, tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Que los amigos los venden esclavos y deciden liberarlos. Era como fundamentado en la ley de Dracón, doctor, con las deudas cuando ponían de esclavo al... Claro, sí, de alguna manera Dracón marca esto, porque los romanos parten también de, ellos no, pues no son, ellos desarrollan, ¿sí? Le dan al derecho todo, lo sistematizan, le dan una gran forma, pero sus ideas vienen del mundo griego, por supuesto. Dracón fue muy riguroso en ese sentido, como usted lo anota, y fue el que introdujo al derecho griego la posibilidad de convertir en esclavo al deudor, que es finalmente el hecho que provoca la relación contra él. Grecia era una sociedad de mucha más vocación democrática, en ese sentido era mucho más, diríamos hoy, irreverente, y por eso se rebela contra Dracón y tiene después que venir Don Solón a introducir una serie de reformas. Entonces lo podía llevar al esclavo para que alguien, si se compadecía de él, pues lo comprara. Si lo compraba, pues lo liberaba, ¿no? Ahora, si eso no ocurría, ahí sí lo podía vender o lo podía matar. ¿En qué consiste, digamos, el primer paso del suavizar de la manus iniectio? En que ya no se permitía que directamente se lo llevara y lo matara o lo vendiera como esclavo. No, un momentico. Vamos a darle un procedimiento, un espacio para ver si alguien lo libera pagando la deuda. Si alguien no lo libera, si no aparece ese caritativo personaje que lo libere pagando la deuda, pues entonces sí, al cabo de los 60 días, usted lo puede vender como esclavo, lo puede matar si se le da la real y santísima gana. Pero eso también va sufriendo otras modificaciones. La ley de las 12 tablas, ¿sí? Va introduciendo modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones introduce la ley de las 12 tablas? Que cuando una deuda, el deudor la reconocía como tal, ¿sí? Tenía 30 días, digamos, de gracia antes de que el deudor, perdón, antes de que el acreedor pudiera hacer efectivo la manus iniectio, es decir, aprenderlo para sí. Entonces llegábamos delante del magistrado, fulano me debe, ¿qué dice fulano? Dice, sí, yo le debo, efectivamente, listo. Tiene 30 días de gracia para que usted salde o cancele la obligación. ¿Sí? Si en esos 30 días no opera ningún tipo de aprehensión, valga decir, no es efectiva, no se materializa la manus iniectio. Ya va evolucionando, se va suavizando la figura de la manus iniectio, un poco como en los procesos ejecutivos hoy en día, ¿no? Cuando el juez dicta mandamiento de pago, da 5 días para que pague el capital y si no, después comienzan a correr una serie de consecuencias, digamos, de carácter económico para el deudor. Y entonces se le concede ese término. Y aparece también otras modificaciones, ¿no? El tercero, ¿quién es el tercero? El que podía comprar a el deudor, los romanos lo llamaban el vindex, el vindel es la denominación que le dan a ese tercero que aparecía ahí para comprar al deudor, ¿sí? Si se quiere, el mismo deudor podía oponerse a que se continuara el proceso después de los 30 días de la manus iniectio si no estaba justificada,
¿sí? Digamos, toda la ritualidad procesal que para tal efecto se debía acreditar. Entonces se introduce ya un nuevo concepto de formalidad procesal que da lugar prácticamente a que el juicio pierda todo su valor y toda su eficacia, porque era un momento en que uno podía decir, pero un momentico, no es posible que me siga aplicando, no es posible que el proceso siga y como consecuencia que se me aplique la mano sin inyecto, porque el proceso tiene defectos de carácter procedimental y en consecuencia debe suspenderse el proceso y se nombraba un juez para que resolviera si en realidad de verdad o no se había cumplido con la ritualidad que se alegaba. Por supuesto que si el juez fallaba en contra de ese tercero, del Vindex, porque el Vindex podía intervenir, ¿sí? Un tercero podía intervenir, si fallaba en contra del Vindex, o llegaba incluso a fallar en contra de el deudor, ¿cuál era la sanción? Tenía que pagar el doble del valor de la deuda. O sea que, lo digo aquí en términos un tanto, digamos, muy coloquiales, excesivamente coloquiales, ¿sí? Si el Vindes, que era un tercero, se metía de sapo, entre comillas, a tratar de interceder por el deudor y le fallaba su discurso o su estrategia, pues lo sancionaban. ¿Cómo? Pagando el doble de la deuda. Que debía 100 pesos, pues paga 200 pesos por pretender estorbar la acción de administrar justicia. Y vuelvo a algo que aquí señalé desde la vez pasada como una de las características trascendentales del derecho romano, el altísimo sentido de la ética que los romanos le dieron al ejercicio del derecho en Roma. Todas las acciones estaban siempre garantizadas, protegidas, digamos, en la transparencia, en la pureza, en la lealtad a la administración de justicia. Por eso es que los romanos sancionaban de esa manera a quien pretendiera. Admiten, sí, que alguien venga, perfecto, a abogar, correcto, pero asume consecuencias de este orden y de esta naturaleza. Profesor, qué pena. Esa figura del Vindex, podríamos decir que era la primera de abogacía en Roma, en la época romana. Sí, es una manera de abogar un tercero por el derecho de alguien, ¿no? Que generalmente nace con la posibilidad de proteger al deudor. ¿Sí? Nace con la posibilidad de proteger al deudor. Digamos, un tanto hoy en día como las agencias oficiosas, ¿no? Hoy en día uno puede actuar oficiosamente de acuerdo a las condiciones que trae el Código del Proceso en defensa del interés de un tercero sin que él me dé poder. Precisamente se llama agencia oficiosa, casos o eventualidades muy especiales en que la ley admite que se pueda abogar por un tercero sin que éste haya podido conceder específicamente poder. Entonces, sí, es válida su apreciación en ese sentido, ¿no? Bien, la última de todas estas acciones de ley era la acción de la pignoris capio, que decían los romanos, que significa la acción de tomar en prenda o puntualmente lo que hoy llamamos el embargo. Una acción, por supuesto, de carácter ejecutivo, que servía para que ciertos acreedores que no habían podido obtener lo debido tomaran para sí alguna cosa que era del deudor. Entonces, no me ha pagado, pues yo voy y le cojo el caballo. No me ha pagado, yo voy y le tomo, qué sé yo, la carreta, bueno, cualquier elemento, ¿sí? Lo tomaba para sí, por eso se llama acción de prenda o acción de embargo. Oye, el embargo es una medida preventiva justamente para garantizar el pago de la obligación. Pues aquí también una forma un tanto de justicia por mano propia. Yo podía ir allá y tomar el objeto que quisiera, pero, ojo, no era en relación con todas las deudas. Básicamente eran con deudas de carácter sagrado, deudas de carácter militar o deudas de carácter fiscal. ¿Qué era una deuda de carácter sagrado? A título de ejemplo, yo le vendo un animal a alguien y hacemos el negocio bajo el condicionamiento de que yo se lo vendo para que lo sacrifique. ¿Sí? Para que lo sacrifique.
si el comprador no lo pagaba, entonces yo tomaba el animal. La deuda era de carácter militar cuando los ciudadanos romanos, lo decía también hace un instante, Roma es una sociedad fiscalista en orden a garantizar el funcionamiento de sus ejércitos. Si los romanos no cumplían, los que tenían las cargas tributarias con la obligación de sufragar los impuestos, también tenían su dián, pues, ¿no? Pues allá llegaba y le confiscaban, ignoraba, ejercían este tipo de acción, le tomaban los bienes que tuviera para que con esos bienes se financiara el aporte que le correspondía para el sostenimiento de los ejércitos, ¿sí? Y también había acciones fiscales, es decir, cargas fiscales de otro orden, no necesariamente para el funcionamiento del ejército. Entonces, en estas tres, digamos, situaciones se podía ejercer este tipo de acciones que también tenía, digamos, una descripción de formalidades en las que realmente no me voy a detener mayor cosa. Bien, con la presentación así esquemática de las 5 acciones de lo que el primer gran procedimiento romano, en el derecho romano, ese primer gran procedimiento que se conoce como acciones de ley, digamos, sintetizamos el derecho de las acciones de la época de la monarquía y de los primeros años de la república, de los primeros tiempos de la república hasta cuando aparece la ley de las 12 tablas. Viene el segundo gran procedimiento que los romanos idearon, que es lo que llaman el procedimiento formulario. ¿Sí? ¿En qué consiste el procedimiento formulario? Pues es un sistema que los romanos idean, los romanos van, pues vuelvo y pongo de presente algo, así suena excesivamente reiterativo, con el correr de los siglos ellos van puliendo sus instituciones jurídicas y terminan desechando, quedan desactualizadas, se vuelven anacrónicas, hasta cierto punto un tanto sin sentido ya para la mentalidad de la sociedad romana. Todas estas prácticas ya vetustas jurídicamente del mundo de las acciones que se van formando desde los tiempos de la monarquía. Y es que el derecho ya de la ley de las 12 tablas para el tiempo del imperio ya es una codificación, pues han pasado siglos, es una codificación un tanto desusada. Por eso los romanos intentan hacer varias codificaciones. No es Justiniano el único código que los romanos llegaron a crear, no, hubo códigos anteriores, hubo intentos de codificar el derecho romano durante los emperadores quisieron hacer esa tarea, actualizar el mundo jurídico de Roma, porque realmente la ley de las 12 tablas ya era ley de siglos atrás, perfectamente desactualizada. Lo que pasa es que Justiniano sí logra materializar y concretar esa tarea, y no solamente concretarla o materializarla, digamos, porque algunas otras codificaciones anteriores promovidas por otros emperadores también lograron finalmente contener algunas disposiciones. Justiniano no solamente logra hacerlo, sino que lo monumental de la obra de Justiniano, ustedes lo saben que es, que compiló todo el derecho romano desde los tiempos de la monarquía en todas las disciplinas sobre las que los romanos se habían ocupado. Es una tarea verdaderamente colosal. Y ese es el derecho romano que conocemos y ese es el derecho romano que influyó la cultura jurídica del mundo de Occidente. Bien, ¿en qué consistía el sistema formulario? Bueno, este es un procedimiento que deriva su nombre de la manera como era el procedimiento. Era un procedimiento, ojo, escrito, a diferencia de los anteriores que eran más orales, rituales, solemnes. Este era un procedimiento ya escrito, y que los romanos ya han avanzado en la modernización del derecho. Y consistía en un escrito que llamaban fórmula, ¿sí?, que se redactaba en la primera instancia del proceso, en la instancia in iure, que es la que se cumple ante los magistrados, ¿sí? Las dos partes concurrían ante el magistrado y por escrito enunciaban los elementos que constituían la razón de ser de su presencia en ese proceso, es decir, qué es lo que yo demando
y qué es lo que usted contesta a ese tipo de demandas. Aquí ya cabe, aquí ya aparecen las figuras del procurador y del cognitor, ¿no? De que hablamos en la clase pasada, personas que podían actuar representando a las partes en el proceso. Era ¿Cómo era? como los hechos, doctor, más o menos hoy en día. Ya vamos a describir porque la fórmula tenía, digamos, como varios componentes, ¿no? No tanto como los hechos, más como la demanda en sí como tal, más como la demanda en sí, ¿no? Entonces, eso que ellos llamaban la fórmula, de ahí el nombre del sistema formulario, era un texto que tenía partes principales, ¿sí? Y tenía partes también un tanto secundarias o accidentales, ¿no? Y entonces, o accesorias, dicen por ahí algunos otros juristas romanos. Las partes principales constaban o eran las siguientes: la demostración, la intención, la condenación, es decir, las demostraciones, las intenciones y qué finalmente es lo que quiero que se materialice en la condena. Las partes accidentales o accesorias eran lo que llamamos hoy, o lo que los romanos llamaron la exceptio y la praescriptio, ¿sí? Es decir, las excepciones y las prescripciones. Las partes primeras eran cumplidas por el actor, las partes segundas eran cumplidas por el demandado. Bien, en la demostración, pues, ¿qué decía el demandante? ¿Sí? ¿Cuál es la causa jurídica que lo lleva a demandar? En la parte de la intención, ¿qué expresaba? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que se tiene? ¿Qué es lo que persigo yo con la demanda que estoy incoando, proponiendo o presentando? Y por medio de la condenación, la parte esa que debía tener la fórmula, por eso se habla de fórmula, porque hay que llenar estos tres espacios, ¿sí? Ritualidades, las demandas hoy en día en ese sentido pudiésemos decir que son también formularias o formularistas, ¿no? Hay que llenar estos espacios, pues hay que llenar estos requisitos, estas condiciones. Si uno en una demanda no expone qué es lo que se pretende, pues la demanda se rechaza. ¿Qué es lo que está demandando? Si no expreso cuáles son los hechos, como decía aquí hace un instante Juan Carlos, si mal no estoy, pues obviamente la demanda tiene que ser objeto de rechazo. Tengo que cumplir lo que hoy llamamos requisitos, para los romanos eran fórmulas, poder acreditar esas fases que aquí ya se hacen por escrito, insisto en ello. Y por medio de la condenación, pues era lo que se le pedía al magistrado que absolviera o que condenara parte de la sentencia. El magistrado tomaba una decisión que se llamaba adjudicatio. La adjudicación, es decir, fallaba y adjudicaba el derecho como tal. La exceptio era la contestación del demandado. Hoy lo llamamos las excepciones. ¿Qué es excepcionar? Es proponer un argumento defensivo frente a la pretensión que me esgrime el demandante. Yo presento una demanda contra Pedro, digo que Pedro me debe 10 millones de pesos producto de que no me ha pagado una factura de un negocio que hicimos. ¿Qué puede contestar Pedro? Pedro puede decir, no le debo porque si bien esa factura la emitió el demandante, nunca me hizo llegar la mercancía. Luego el negocio nunca se formalizó, a título de discusión, ¿cierto? O a título de ejemplo, mejor. Pues, excepción, efectivamente, él me expidió la factura, me entregó la mercancía, pero vea, señor juez, yo le pagué tal día, aquí está el comprobante de pago. Está excepcionando. Por eso decimos, las excepciones son los mecanismos o los argumentos de defensa que se presentan en los procesos contra los cargos que la parte demandante aduce. Generalmente el término es usado con carácter más técnico en los procesos ejecutivos, ¿no? En los procesos ejecutivos, pero en los demás procesos, por supuesto, se puede también proponer excepciones. Y el arte del derecho, valga aquí una cuña, el arte del litigante, por sobre todo, está en saber proponer excepciones. Esa es
una conclusión. Bueno, no es ideación mía, pero después de tantos años de ejercicio profesional, más de 40 años de ejercicio profesional, yo llegué a compartir esa conclusión, que el arte del ejercicio del litigante es saber proponer excepciones, partiendo del supuesto, bueno, cada cual tiene su manera de solazarse o de encariñarse con su profesión, partiendo del supuesto de que profesionalmente es más agradable contestar que demandar. ¿Sí? Es más agradable contestar una demanda. A mi juicio, en mi criterio muy personal, aquí estoy haciendo un comentario que está fuera del contexto de la clase, es mucho más satisfactorio, digamos, intelectualmente, como ejercicio jurídico, contestar una demanda que demandar como tal. No quiero decir que demandar no tenga o no exija, claro, exige y un rigor también intelectual y de conocimiento jurídico profundo y elevado. Pero en lo que a mí toca me solazaba más, me divertía más, me complacía más contestar demandas que proponer demandas como tal. Pues bien, por eso es que digo que proponer excepciones es el arte de la defensa, es el arte de la defensa. Quien sepa proponer excepciones sabe perfectamente defender. Las excepciones no están taxativamente dadas por la ley, uno puede proponer, en algunos procesos sí las indica de manera taxativa, ¿sí? Pero en otros procesos, generalmente en los procesos ordinarios de carácter civil, que son unos procesos muy interesantes, por lo creativos que son, pues el arte está en inventar. Inventar es una manera de decir de encontrar la excepción adecuada para poder desvirtuar la pretensión del demandante. Pues bien, este invento de las excepciones viene desde los romanos. Entonces los demandados contestaban proponiendo excepciones. ¿Qué son las excepciones? Pues los argumentos con los cuales yo me defiendo. No es cierto que le deba, y no es cierto porque el negocio no se hizo, o yo le pagué, o yo jamás autoricé, lo que usted quiera probar, ¿cierto? No es cierto. Entonces se contesta generalmente, se replica defensivamente proponiendo excepciones. Y por eso digo, ese es un ejercicio muy interesante. ¿A qué conducía en el derecho romano y a qué conduce hoy en día todavía el que la excepción prospere? Pues que si la excepción prospera, el proceso se falla a favor del demandado. Una excepción de hoy en día, para dar una idea de lo que son las excepciones que vienen desde el derecho romano, yo puedo contestar la demanda proponiendo la excepción de inepta demanda. Señor juez, excepciono por inepta demanda. ¿Por qué? Porque le faltan unos requisitos. Tumbo la demanda. Puede tener efecto definitivo como puede tener un efecto apenas temporal o transitorio, si la falla es subsanable, ¿no? ¿Puedo contestar excepción, señor juez? Sí, claro, nosotros hicimos un negocio. Sí, señor juez, yo nunca le pagué la plata. Sí, yo se la debo, señor juez, pero yo excepciono porque eso prescribió. Eso han transcurrido más de 3 años desde que yo giré ese cheque, desde que yo hice el negocio, todo lo que usted quiera. Por consiguiente, ya no es exigible la obligación, entonces propongo la excepción de prescripción y el juez tendrá que fallar. Por eso digo, si la excepción prospera, el argumento defensivo prospera, ¿cuál es la consecuencia? Desde los tiempos de Roma, el proceso se resuelve a favor del demandado. ¿Sí? Y ahí cabe también la fórmula de la praescriptio de que hablábamos hace un instante. Bueno, bien, creo que no alcanzo a exponer ya el procedimiento por vía de ejecución, el procedimiento extraordinario, que es el último de los grandes procedimientos del derecho romano. Dejémoslo para la clase del día miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? ¿Todo claro? No, profe, para mí está claro. Bien, perfecto. Entonces, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, creo que es la última clase del semestre, redondearemos este tema de las acciones, veremos el último de los grandes procedimientos, recapitularemos en lo que sea necesario este tema de las acciones, quedará concluido el semestre, y tal y como se me hizo saber, pues el examen será el día lunes 25 de mayo a las 7 de la noche. Ya el miércoles les daré las indicaciones. Profe, ¿Sí? no puede ser a las 7. A las 7 tenemos con el profesor Vázquez el de él. Pero a ver, Yo le dije a él que las clases
clases suyas normalmente eran como a las 8:30, entonces él dijo que si a las 7 podíamos hacer el de él. No sé si con el suyo podemos hacerlo a las 8:30, porque el de él no se demora mucho. Yo no tengo ningún problema. Yo había fijado a las 7 porque les entendí que había algunos compañeros que antes de las 7 no podían por razón de sus ocupaciones laborales. Pues si ustedes me dicen a las 9, 10, 11 de la noche, yo no tengo ningún Es problema. que fue ahorita en la clase de Bueno, ahorita entonces, anterior que tomamos la decisión de que fuera a las 7 de la listo. noche O antes de sea, la suya, porque lo íbamos a hacer ese día con usted en puente, que fuera festivo. Entonces él dijo que si no había problema, que él también lo hacía ese día. listo. O sea que para ese lunes van a tener las 2 evaluaciones. Correcto, sí. Perfecto. Entonces, por favor, oficialíceme y confírmeme la hora de una vez. La hora que me indican ahorita es la hora que yo programe inmediatamente en la plataforma para hacer el examen. Sí, Sería doctor. el La del lunes profesor 25 de mayo. es a las 7 de la noche, la del profesor Vázquez, y yo le dije a él que la suya más o menos siempre empezaba a las 8:45. Listo. Entonces él a esa dijo hora que lo el de él programo. era cortico y que no nos demoraba. Perfecto. El mío no dura tampoco más de 40 minutos. Eso sí, ya les había anunciado el término máximo, 40 minutos. Empezamos a las 8:45. Estamos terminando hacia las 8:30, hacia las 9:30. Listo, jóvenes. Les agradezco mucho, muy amables. Nos veremos el próximo miércoles para terminar este capítulo de las fracciones en el derecho romano. Les deseo a todos muy buena noche. Gracias, Que profesor. descansen. Buenas No, noches. profe, que Gracias. descanse. Buenas noches, doctora Avellaneda. Doctor, muchas gracias, muy amable. A ustedes muy amables. Gracias.